Dios te bendiga en este día. Nos alegra poder estar nuevamente por este medio para compartir la palabra del Señor. Somos de la Iglesia de Dios de Charata, Avenida Belgrano 170. Y es un gusto y un privilegio poder estar nuevamente en este lugar y por este medio. En este día quiero compartirte la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento de bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Amén a la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte acerca del peligro del pecado. Entre otras palabras, el texto que acabamos de leer, el Señor nuestro Dios le dijo a Adán: no comas del árbol, porque morirás irremediablemente. Pero la serpiente dijo: eso es mentira, no morirás. En el libro de Génesis encontramos, y muchos de los seres humanos conocemos la historia de Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron a Dios y fueron destituidos del Edén. Y eso es lo que causa el pecado. El pecado causa una separación entre el hombre y Dios. Eso es lo que ha dejado el pecado a través de la historia. A causa del pecado somos destituidos de la comunión con el Señor. Por eso debemos tener en cuenta y debemos saber que el pecado es cosa seria. El pecado clavó a Jesús en la cruz. Los que no pudieron, los líderes religiosos, Satanás y todos sus demonios, lo logró el pecado. Por eso no tenemos que subestimar el pecado. Porque si lo hacemos, corremos el riesgo de morir espiritualmente, como sucedió con Adán y Eva. La serpiente dijo: no morirás, no morirán. Y esa mentira son las voces de Satanás, que nos dice que no moriremos espiritualmente si cometemos pecado o si vivimos en pecado. Pero como acabábamos de decir, el pecado separa nuestra relación con el Señor. El pecado separa nuestra comunión con el Señor. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentiras y se aparece con mentiras en nuestras vidas para hacernos creer que podemos disfrutar de la amistad con el Señor aún estando en pecado. Que aún así Dios escucha nuestras oraciones estando en pecado. Que no afecta en nada nuestra relación con el Señor si vivimos en pecado. Pero quiero decirte en este día que el pecado mata la comunión con Dios y sepulta nuestra vida espiritual. Por eso también quiero que me acompañes en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La mentira del diablo más grande es hacernos creer que no moriremos. Pero debemos tener en cuenta de que el pecado nos mata espiritualmente. El pecado nos aleja del Señor. Por eso debemos tomar al pecado con total seriedad para nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral. Debemos ser conscientes a causa del pecado, porque así también Satanás viene con mentiras a nuestras vidas y disfraza mentiras acerca del pecado.
Y debemos llamar a las cosas por su nombre y debemos ser conscientes de la gravedad y las consecuencias del pecado. Hoy en día se ha tergiversado mucho las palabras de la Biblia en el contexto en que estamos viviendo para no pensar, para no creer en las consecuencias del pecado, en las consecuencias de la desobediencia hacia nuestro Dios. Hoy en día ya no es adulterio. Hoy en día se lo llama, tuvieron solamente una aventura sexual. Hoy en día ya no es más fornicación. Hoy en día se le dice, puedes disfrutar de tu relación, puedes disfrutar de tu pareja teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, pero quiero decirte que eso se llama fornicación y que eso es pecado. No debemos tomar de manera liviana al pecado, porque puede ser peligroso para nuestras vidas, puede ser peligroso incluso para nuestra salud. Hay cuantas personas que viven enfermas, que viven en crisis, en problemas, en situaciones desesperantes, volviendo a caer en los lazos del enemigo a causa del pecado, porque no pueden arrepentirse, porque no pueden volverse a Dios de todo corazón. Pero quiero decirte que debemos tomar al pecado con total seriedad. Hoy en día está muy de moda la frase, no es tan así, no es tan peligroso, es una mentira piadosa. Pero cuando le damos lugar al diablo, Él no nos dice, no es tan así. Él no nos dice, vengo solamente a robarte una porción de tu vida. Sino que la palabra de Dios dice, Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hace Satanás cuando entra a nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Satanás sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu salud. Por eso debemos tomar conciencia acerca del pecado. También en Josué capítulo 7, versículos 10 y 11 dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Aún nuestras oraciones pueden ser un estorbo a causa del pecado que mora en nuestra vida. Pero hay una respuesta para este pecado. Hay una esperanza para el pecador y se encuentra en la cruz. Esa esperanza para el pecador es Jesucristo, nuestro Señor, quien dio la vida por ti y por mí. Esa es la esperanza que tenemos para redimir nuestro pecado. Es el remedio para el pecado. Esa cruz revela el gran amor del Señor hacia con sus hijos. Por eso debemos arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso debemos humillarnos ante la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Pero aún así, Satanás viene con mentiras a nuestras vidas. Y algunas personas creen falsamente que primeramente para llegar a la cruz debemos estar limpios, debemos tener buenas obras, que no somos merecedores de seguir a Cristo. Pero su palabra dice, yo no vine por los justos, sino vine por los pecadores. Él vino por ti y Él vino por mí. Dios te está llamando tal y como eres. Aquel ladrón arrepentido en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, no tuvo tiempo para las buenas obras. No tuvo tiempo ni siquiera para salvarse a sí mismo. Él sabía que en Cristo Jesús podía tener esa vida eterna. Es por eso que se arrepintió. Por eso quiero decirte en este día que no esperes a tener una buena conducta, que no esperes que puedes salvarte a ti mismo, si no hay un solo Salvador. Y Él murió en esa cruz
Él entregó su vida por ti y por tus pecados. Por eso debemos llegar al arrepentimiento. Por eso debemos acudir al Cristo crucificado en la cruz. Y tus pecados serán perdonados. En este día puedas humillarte ante Dios, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte, y Él te dará la vida eterna. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por la vida de cada oyente, Señor, que está del otro lado, Señor. Gracias por usar mi vida para compartir tu palabra. Gracias por dar tu vida, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias por redimir con tu sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por esa cruz bendita que podemos acercarnos, Señor Jesús, confiadamente, como dice tu palabra, al trono de la gracia, Señor. Gracias. Y Padre, yo oro por aquellas personas, Padre, que no pueden acercarse a ti, Señor. Que tú, Señor Jesús, estés obrando sobre cada vida, Señor, sobre cada necesidad, Señor. Te damos gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias por quedarte estos minutos con nosotros. Si quieres formar parte de nuestras reuniones, te invitamos los días miércoles a nuestra reunión de oración a las 20 horas, los días sábado, culto general a las 20 horas y los días domingo a las 19:30 horas. Muchas gracias.